ya no hay más y no lo puede. Nombre. Isaac Rivas. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque me distraje. Estabas con el celular. Estabas ebrio. ¿No viste la señal de tránsito? ¿O acaso la quisiste matar? No, solo me distraje. Distracción. Corto periodo de atención. Síntomas cognitivos del TDAH. TDAH. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. TDAH son las siglas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que en principio es el trastorno del neurodesarrollo infantil y adolescente más frecuente y una prevalencia importante, aproximadamente entre un 3 a un 7% en población pediátrica, e implica una conducta que está constituida por un déficit en la capacidad atencional y un déficit en el control de impulsos y excesiva hiperactividad. Asumo que dejar de medicarme tuvo que ver con esto. Durante 5 años el medicamento me ayudaba a tener los pies sobre la tierra y a mejorar mi actitud. Ya no era ese chico despistado y cumplía con las exigencias sociales. Pero a la vez me sentía como sedado. Era como si mi cerebro no estuviera activado y todo pasaba en cámara lenta. Fue por eso que decidí dejar el medicamento hace ya unos 8 meses. Cuando las consumía simplemente no era yo. Aunque al parecer a las personas les gustaba más cuando no era yo. Fue entonces que empecé a preguntarme, cuando me medico, ¿a quién estoy engañando realmente? ¿A la sociedad o a mí mismo? Si le diagnostican a uno o a su hijo que tiene un TDAH, ¿qué hago ahora? ¿Le doy medicación o no le doy medicación? Bueno, primero tengo que ver cuál va a ser el plan de tratamiento que se hará con ese niño, porque el tratamiento siempre hay que hacerlo individualizado. Puede que alguno lo necesite y puede que otro no lo necesite. Entonces, eso hay que hablarlo con el profesional que evalúe el niño, ve el nivel de los síntomas y en función de eso se decide. Cuando la calidad de la vida de una persona está significativamente afectada, entonces hay que pensar en probar una medicación para ver si mejora con la medicación. Porque cuando siguen teniendo el problema de déficit de atención, se descalifican, se desvalorizan y entran en el criterio de que tienen esta baja autoestima. Entonces, una vez que se hace el diagnóstico, de acuerdo a lo que se conoce, lo ideal es medicarlos. Tienen un desarrollo apropiado, una conducta apropiada, generalmente no incurren en uso de drogas, en tanto que lo otro sucede, es lo opuesto con aquellos que no se medican, así que yo creo que siempre deben ser medicados. Mi recomendación, no acepten si solo la medicación es la, entre comillas, salvadora de esta situación, porque no es la medida salvadora en sí o per se. Es todo el andamiaje terapéutico, que ya les digo, psicoterapéutico, psicosocial, laboral, etcétera, etcétera. Lo que se propone siempre es 3 meses de prueba y vemos qué pasa. Si en esos 3 meses el efecto positivo sobre su vida es mucho mayor que cualquier efecto negativo, vale la pena probarlo, ¿sí? Pero si en ese tiempo se ve que no hay una mayor diferencia y que más bien podría haber algo negativo, entonces quiere decir que no es para él, entonces se lo quita. ¿Cómo me di cuenta? Estaba en 4º año de básica y mi papá me llevó al oftalmólogo.
Para esto yo ya había roto como unos 30 pares de lentes, entonces el oftalmólogo nos recomendó unos lentes Flexo, que costaban como $800. Y nos dijo que no se romperían, que se podían doblar fácilmente. Pero en el primer día que los llevé a clases, los terminé rompiendo. Mi papá obviamente estaba histérico, pero cuando él me regañaba, yo solamente me reía, no me concentraba, era como que no estaba consciente de lo que estaba pasando. Eso pues obviamente enfurecía más a mi papá y me terminé ganando unos correazos por eso. Creo que fue en ese momento que me di cuenta de que algo diferente pasaba conmigo, que yo era ese chico del comportamiento desatinado, siempre estaba fuera del lugar. Y era porque mi mente estaba siempre en otro lado. Mi cuerpo podía estar ahí físicamente, pero mi mente estaba simplemente desconectada, estaba en otro lado, en cualquier lado menos donde debería estar. Es un problema que corre en familias, por lo tanto tiene un fuerte componente genético. Un 50% de las personas que tienen TDAH, uno de sus familiares directos lo tiene. Entonces no es raro que cuando uno evalúa a un niño con un probable trastorno por déficit de atención e hiperactividad e investiga los antecedentes familiares, pues uno de los padres dice que yo era así de niño. Pues porque probablemente tiene un TDAH, sino es que evolucionó favorablemente y pues ahora ha logrado desarrollar herramientas que le permiten funcionar en la vida sin necesidad de medicación ni ningún tratamiento específico. Ahora tenemos epidemia no solo de esto, de TDAH, tenemos epidemia, entiéndame cuando le pongo entre comillas, que no necesariamente tienen sustento. No todo es TDAH, recomendación así. Está poniéndose de moda esto, como la bipolaridad, como la diabetes. Es difícil tener un hijo o un alumno o una pareja que tenga déficit de atención, pero es mucho más difícil tenerlo. Y si uno no lo reconoce o no lo acepta, o las personas que están alrededor de uno no lo reconocen y no lo aceptan, uno termina siendo castigado por ser víctima de algo que no es entendido. En la escuela yo era el chico malcriado, el niño hiperactivo. Mi mamá me perseguía constantemente para que hiciera los deberes, tenía profesores particulares y me quedaba hasta altas horas de la noche terminando las tareas. Pero aún así parecía que todo era en vano porque la gente ya tenía una idea preconcebida de mí. Los profesores buscaban cualquier pretexto o excusa para mandarme al rectorado o castigarme en los recreos. Y después de todo yo no tenía mal aprovechamiento, tenía buenas notas, pero no en conducta. De hecho me expulsaron en 2 ocasiones precisamente por mal comportamiento. Este es un trastorno que se lo diagnostica a veces más en el seno familiar, pero también, dependiendo del diagnóstico, se lo está diagnosticando en las primeras fases de la educación. El primer signo que aparece usualmente, sobre todo en el grupo de hiperactivos, es que son muy inquietos. El segundo es que son distraídos, que son súper distraídos, que desde pequeñitos no logran jugar con un mismo juguete durante largo rato, pasan de una cosa a otra, no permanecen en una actividad. Tienden a ser impulsivos desde pequeñitos, entonces no miden las consecuencias de sus acciones. La medicina corrige los desórdenes de conducta que están supuestos a no suceder así, pues los corrigen efectivamente. Entonces, de una persona que ha sido desorganizada, desestructurada, a tener otra persona que en el colegio está sentada, atenta, aprendiendo, participando, que no tiene esa conducta disruptiva, hay una diferencia enorme. Entonces los chicos se sienten mejor con ellos mismos, tienen una mejor apreciación de ellos mismos y se corrige que es uno de los índices de los síntomas de la baja autoestima, que luce ser más bien la consecuencia del maltrato, de las reglas, de que en casa se los considera malcriados, más nunca con déficit, y ese maltrato es un contribuyente para la baja autoestima. Al no saber qué estudiar en la universidad y después de haber cursado 3 años en la carrera de medicina, decidí cambiarme a psicología. Y fue interesante que ahí tomé la materia de neurobiología. Fue ahí cuando descubrí que tenía un trastorno. Muchos de los chicos que tienen déficit de atención a los 18 años no están todavía listos para poder elegir una carrera, no saben qué quieren estudiar. Van de una carrera a otra, de una carrera a otra y los padres terminan agotándose porque ¿qué es que quieres estudiar de verdad? Y muchas veces a los 24, 25, 27 años saben ya qué quieren ser y estudian, comienzan carreras tardías. Fue interesante descubrir que todos los problemas que tenía a la final tenían nombre y apellido. Fue a los 23 años ya que, visitando unos especialistas, me recomendaron seguir un tratamiento farmacológico
porque pues esta condición la tendría por toda la vida y lo único que podía hacer era medicarme para mantenerla bajo control. Cuando el nivel de intensidad de síntomas no es tan alto como para requerir la medicación y con técnicas de estudio y un buen apoyo psicológico se puede manejar, pues no se necesita medicación. Si es que esta persona simplemente no fue diagnosticada o está diagnosticada y no toma la medicina, es más fácil que se disperse, en tanto el que está medicado controla. No es una medicación curativa porque esto no es una enfermedad. Es una condición que es diferente a ser una enfermedad. Muchos de mis supervisores me llegaron a calificar como disperso. Y es que cuando caminaba o cuando iba hacia algún lado, a veces me pasaba que simplemente me desconectaba. No recordaba cómo había llegado ahí o qué iba a hacer. Y ellos obviamente pues se daban cuenta. Todo esto se reflejó en mi experiencia laboral. He tenido aproximadamente entre 12 y 14 trabajos distintos en diferentes áreas, de comida, restaurantes. Esto de entre los 18 y 24 años aproximadamente. Y llegó un momento en el cual dejé de trabajar porque cuando mis jefes me daban alguna instrucción o me pedían que haga alguna tarea no la terminaba, o quedaba incompleta, o simplemente me olvidaba que me habían dicho que lo haga. Entonces, ante la falta de confianza y para no tener más problemas con los jefes, simplemente decidí dejar de trabajar por ahora y realmente tengo miedo. No quiero fracasar de nuevo, tengo miedo de fracasar. Yo he recibido chicos que han venido a los 7, a los 12, a los 15, el mismo chico, y los padres tal vez a los 18 de pronto dicen, bueno, ahora sí probemos la medicación, pero ya traen a un chico que tiene una condición muchísimo más seria, ¿sí? Entonces ya no estamos hablando de un TDAH puro. Ya estamos hablando de un chico que ya tiene lastimaduras en su seguridad, en su vida emocional, sintiéndose que no puede hacer cosas que en realidad sí pudiera hacer. Entonces, el análisis es mucho más coherente cuando uno observa los beneficios de un tratamiento inmediato en contra de las consecuencias a largo plazo. Y ese es un sesgo que la gente no entiende, porque es droga, porque no entienden cómo funciona, porque no genera dependencia, pero se la sanciona aún sin conocer los resultados favorables. Es cierto también que pueden haber efectos secundarios como con cualquier sustancia, pero en general no los tienen. Estos medicamentos no producen, por ejemplo, hábito, ni dependencia, ni adicción, porque si llegamos a la adicción, lo grave sería que produzca lo que se llama un síndrome de abstinencia. Y la abstinencia ya es un otro cuadro clínico que amerita un tratamiento emergente. Muchos chicos que han tenido problemas en la escolaridad y que han recibido medicación porque lo ameritaba, han mejorado significativamente, con efectos secundarios mínimos, porque uno de ellos es que tal vez pierdan el apetito en el mediodía. Entonces le dan un buen desayuno y una buena cena y eso se compensa. Entonces, el cuestionamiento en realidad cae en una crítica porque es una droga de la cual en realidad no se conoce. Pero cuando uno entiende cómo funciona y los efectos que uno puede observar como médico, que mejora la conducta, mejora la relación con los padres, mejora el desempeño académico, se acabaron los problemas disruptivos en el colegio. Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento? Habrá gente que no lo necesite, lo cual es incuestionable, y que se sobrediagnostica, también es cierto. En varias ocasiones dejé encerrados a mis compañeros. Me ha pasado de todo. Una vez me llevé las llaves y no me acordaba que las tenía, entonces ellos no tenían cómo cerrar el local. En otra ocasión, en cambio, no todos habían salido y yo cerré y me fui y los dejé encerrados. Pero ellos ya estaban acostumbrados a esto, prácticamente era normal. Cuando preguntaban quién se había llevado las llaves o quién los había encerrado, todos inmediatamente me apuntaban a mí. Recuerdo que en alguno de mis trabajos fui cocinero en un restaurante de comida rápida. Bueno, en realidad nos tocaba hacer de todo porque nos tocaba limpiar los baños, atender la caja, cocinar, etc. Pero en una ocasión teníamos mucha clientela y yo estaba en el área de la cocina. Estaba encargado de las hamburguesas y tenía que despachar muchos pedidos, pero de la nada me desconecté y cuando me di cuenta llevaba como 10 segundos quemándome la mano. No había sentido nada, pero hasta el día de hoy tengo la marca.
El lóbulo frontal, que es el lóbulo netamente que participa en nuestra capacidad de atención y de concentración, de planificación, de organización, pues las neuronas de ahí actúan con dopamina. Entonces, cuando hay una disfunción de la misma, no puede funcionar de una forma correcta y da síntomas de inatención, de una dificultad en el control de impulsos, de una excesiva inquietud motriz. Yo lo veo como una condición deficitaria, un desorden del desarrollo que se establece muy temprano y que no permite que la expresión de dopamina, sobre todo en la parte anterior, en la corteza, tenga el efecto que corresponde. Entonces genera, por lo tanto, no solamente un déficit de dopamina, sino de estructuras cerebrales que tienen función con aprendizaje. Entonces van más allá las cosas de simplemente decir que es un déficit de dopamina. Después de todos mis incidentes a nivel laboral, decidí concentrarme netamente en mis estudios, los cuales había dejado de lado. Y paralelo a esto fue que inicié el tratamiento farmacológico. ¿Para qué? Los resultados fueron positivos. Aunque a veces me sentía como zombie. Ahora estoy seguro que sin ellos no hubiese conseguido mi título universitario. No importa qué rama elijan, ellos pueden salir adelante siempre y cuando hayan sido diagnosticados muy temprano, tratados a tiempo con los recursos necesarios y que ellos mismos tengan, cuando son adultos, conciencia de que cuáles son sus limitaciones y qué tienen que hacer para vencerlas y superarlas. El que te diagnostiquen o le diagnostiquen a su hijo un trastorno por déficit de atención y hiperactividad no es que es una sentencia, o sea, esta persona con una correcta orientación y un correcto tratamiento, no solamente farmacológico, puede llegar a tener una vida completamente normal. Tienen que ser tratados. Se lo establece como una condición de responsabilidad médica, aún en contra de los criterios de las personas que tienen derecho a pensar que es buena o mala la medicina. Lo cierto es que la medicina generalmente tiene un estupendo resultado, mejora muchísimo la conducta, los hace más adaptativos, corrige ciertas disposiciones o sensibilidades que usualmente tienen para los desvíos antisociales. Cuando han recibido una terapia adecuada, pues cuando llegan a la edad adulta ya han aprendido las herramientas necesarias para desenvolverse en la vida sin limitación. Las personas con TDAH pueden ser brillantes en su vida profesional. Es un limitante, pero no tan significativo como para quitarle la calidad de vida si es que está bien tratado. Cuando la persona logra encontrarle un beneficio a esa forma de ser, ¿no?, le representa para él una ventaja por sobre otras personas. Y ahora que ya soy un profesional, mis padres empiezan a preguntarse, ¿hasta cuándo lo vamos a mantener? Y es ahí cuando me doy cuenta que no puedo seguir evadiendo mis obligaciones. Y finalmente me encuentro aquí, en esta, mi cárcel. Al fin y al cabo, ¿quiénes estamos en una cárcel? ¿Un ladrón, un estafador, un narco o un asesino? En realidad, todo aquel que deba estar alejado de la sociedad por considerarse peligroso. Una prisión no es solo física, sino que puede ser una atadura mental. Una prisión puede ser la sociedad, pueden ser los fármacos, la voz de nuestra conciencia y la vida misma. Es fácil sentirnos aislados, pues mientras los demás nos apresan, nuestra conciencia nos ata y nos hace vivir una falsa realidad que condiciona lo que pensamos, lo que hacemos y lo que somos. Los fármacos me ayudaron a encajar parcialmente en la sociedad. He podido relacionarme mejor con los demás, lograr una mayor estabilidad emocional. Sin embargo, la medicación nunca jamás reemplazará el contacto humano, la atención y el apoyo.